Saludo cordial para todos. Nos encontramos de nuevo en Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. Hoy quiero que hablemos sobre las prioridades del ser humano. Las personas creyentes se caracterizan por saber priorizar. Saben qué debe ser primero y qué sigue después. Son las personas que dicen, no haga eso porque vendrá esto. Se anticipan al mal y se abren a las mejores posibilidades. Cuando se pierde esa claridad de quién es el primero y en función de la vida nuestra, nuestro entorno se termina convirtiéndose en un territorio donde se hace mucho y se logra muy poco. El pueblo de Israel vivió una experiencia relacionada con esta idea entre 18 y 20 años después del regreso del exilio en Babilonia. Los que regresaron a reconstruir su país en el afán de garantizar su seguridad y su comodidad, se dedicaron a construir sus casas. Y es que después de venir de estar arrimados y esclavos, cualquiera justifica esa acción. El profeta Ageo es un hombre extraordinario que les hace caer en cuenta de algo, y es que pareciera que se les hubiera olvidado que Dios es quien los guardó todo el tiempo y quien les permitió regresar sanos a su tierra, que cuando se sintieron a salvo, ellos se olvidaron de su Dios y de construir el templo que también había estado en ruinas, así como habían estado sus casas. El profeta Ageo, pensando en el bien de ellos, tanto individual como colectivo, les dice, primero debe ser la casa de Dios. Esa debe ser la prioridad porque su garantía está en Dios. Si Él es primero, lo demás tendrá sentido y se daría para bien tanto de ellos como individuos, como también de todo el pueblo. Eso lo encontramos en el libro de Ageo, en el capítulo 1, del versículo 2 al 5, les voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y dice, así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a construir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, o sea, reconstruidas, mientras que esta casa está en ruinas, refiriéndose a la casa de Dios o al templo? Y les dice, así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Habían pasado primero lo de ellos y se habían olvidado de su Dios, que era su salvación. Al Dios de su fe los dejaban para después. Eso es como muy común también en nuestra sociedad, donde se cree que nos garantizamos las cosas con nuestro esfuerzo y que cada uno pretende en esta vida sacar su existencia adelante sin tener en cuenta a Dios. Eso es una falacia que engaña y trae mucha frustración en las personas. El profeta les hace un llamado, él no los juzga ni los condena, les despierta sí conciencia de la realidad, les recalca expresiones como esta, que se repiten en el texto, reflexionen sobre su proceder. ¿Y qué debe ser primero y qué debe ser después? En el versículo 6 del mismo texto dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero quedan insatisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se lleva su salario como en un saco roto. El llamado entonces aquí es que la prioridad debe ser la fidelidad, el sostenerse en la fe,
Cuando una persona o una familia o un pueblo es infiel, su lucha se hace incierta, trabaja duro y hasta tendrá cosas, pero esas cosas nunca encontrarán descanso, en esas cosas nunca encontrará felicidad. Eso será como echar las cosas en saco roto. En la palabra de la actualidad sería: no le encuentra sentido a nada. De las cosas que Dios quiere guardarnos es del sinsentido, de tanta lucha, tanto esfuerzo para conseguir y que al final nada de eso traiga paz y seguridad. De igual manera vivimos hoy cargados, inseguros, temerosos de no tener, de no lograr lo que la sociedad dice que es realización y prosperidad. Nos dedicamos a buscar esa llamada prosperidad y nos olvidamos que nuestra seguridad y descanso está en el Dios del cielo, que es a la vez tan cercano como un verdadero Padre. El profeta le sigue hablando y dice en el versículo 8: vayan ustedes a los montes, traigan madera, reconstruyan la casa del Señor, y Dios verá la reconstrucción con gusto y manifestará su gloria. El profeta les dice: tengan prioridades y ténganlas bien claras. Hagan lo que es primero. Tengan claro el orden de la vida. Dios es primero. Hagamos su obra, obedezcamos su palabra, y de eso se dará como resultado el bienestar para todos. De esa manera estaremos contribuyendo al desarrollo de toda una vida comunitaria en la cual estamos inmersos. Tener a Dios primero y como prioridad su obra es como remendar el saco roto antes de intentar llenarlo, y no como el impío o el engaño o el esclavizado de esta sociedad que nos llevan a tratar de llenar el saco cuando todavía está roto. Vivimos entonces en una sociedad que es como un saco roto. Esos rotos por donde se sale la bendición de Dios puede ser la ilegalidad que hay, la deshonestidad, la injusticia, el desorden, la indisciplina, la infidelidad, la incapacidad para obedecer, la falta de orden y la falta de respeto a la autoridad, mucha violencia, intolerancia, la caguetería del mal, el orgullo, el despilfarro de la vida en cosas vanas, y en especial creo que uno de los rotos por donde se pierde la bendición de Dios y por donde se quedan las cosas sin sentido es porque no amamos la iglesia, porque no somos iglesia y porque nos falta iglesia y porque no nos exponemos a ella. Esas son como las goteras, la fuga, y es deber del creyente descubrirlas y entonces también taparlas. Cada uno de nosotros debiéramos sentarnos a pensar cómo coser el saco roto, rotos que en todas las personas no son los mismos, pero para todos los seres humanos la solución sí es la misma: tener claro que nuestra prioridad es Dios. Él es nuestra garantía. En Dios se cierran las fugas, se superan los miedos y el afán por garantizarnos el futuro con nuestras habilidades. Cuando pensamos que somos nosotros los que nos garantizamos la seguridad sin tener en cuenta a Dios, la consecuencia es mucha actividad pero poco sentido, mucho cansancio por el trabajo pero sin el reposo de la labor cumplida. El reposo no está en dejar de hacer, sino en hacer lo correcto, lo que corresponde, teniendo en cuenta qué es primero y qué es después. Y la prioridad siempre es Dios, para que tanto las personas como los individuos y la sociedad en general donde vivimos
no termine fatigada de tanta labor inútil, sino que le encontremos sentido a las cosas. En conclusión, el verdadero sentido existencial y el verdadero sentido de la labor de nosotros está en tener a Dios primero, o en tener a Dios en cuenta, en dejarnos dirigir, porque si Dios está, todo lo demás será una bendición para la vida. Entonces, como Dios es primero, les invito a que oremos y pidámosle a Él que nos dé su claridad. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad de ir entendiendo que tú eres nuestro Dios y eres la prioridad para nosotros. Ayúdanos a tenerlo claro y a ordenar nuestra vida en relación con esa prioridad. Danos la capacidad de comprender que en la iglesia tú nos vas educando, nos vas formando, y someternos a lo que tú nos dices en la iglesia. Eso nos va a dar futuro, nos va a dar la vida eterna o la vida plena que tú nos has dado en Cristo. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.